Va. Entonces vamos dando inicio a la segunda unidad, que sería la energía y la potencia del viento. Más o menos, ¿tienen alguna noción al respecto de cómo se trata, pues, la energía y la potencia del viento? ¿Sin nociones? Y nociones, profe. Bueno, ¿solo me podrían confirmar que están viendo mi pantalla? Sí, se ve como de pantalla Teams y muchas rayitas. Sí, una hoja de libreta. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo se trata esta parte de la energía y la potencia del viento? Esta parte la podemos estar describiendo a partir de lo que es la energía cinética. ¿Alguno de ustedes recuerda qué era la energía cinética? La energía que tiene un objeto por su movimiento. La energía que posee un objeto por su movimiento. Muy bien. ¿Y recuerdan cómo se describe la energía cinética? La de un medio por la masa Por la y la masa velocidad. Y la velocidad al cuadrado, ¿no? Algo por así. la velocidad al cuadrado. Correcto, así es como se describía la energía cinética. ¿Cuáles eran las unidades? Metros y... Digo, más bien ¿Cuál es la unidad kilogramos. del kilogramo? ¿Por? ¿Cuál es la velocidad? Metros por segundo. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? O Sí. esto lo podríamos interpretar como joules, donde ya sabemos que m sería la masa y v sería la velocidad. Ahora, estamos tratando con el viento. ¿El viento tiene masa? Sí. ¿Y cómo podemos determinar la masa del viento? Sí, no sé, profe. La neta. Ok. Supongo que hay herramientas, ¿no? ¿Cómo? Supongo que hay herramientas especiales para eso. Es más O- sencillo que eso. ¿Va? Ya dijimos que nos Sí. vamos a estar basando en energía cinética, es decir, la energía en el movimiento. Vamos a estar entonces tratando con la energía del movimiento del viento. Al estar en movimiento, nosotros no vamos a estar buscando como tal la masa del viento, sino la masa del fluido, que es el viento. ¿Sale? Entonces, en realidad, la masa se va a estar tratando de un fluido, no como tal de una masa. ¿Sale? ¿Cómo describíamos la masa o un fluido? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo que, profe? Describíamos un fluido. Cierto volumen por segundo, Volumen por... pasa por tiempo. Ok, entonces. Al estar tratando con el viento como fluido, tendremos que el fluido sería igual a la densidad por área por velocidad. ¿Sale? Así es como describíamos la masa de un fluido. En este caso estamos buscando el fluido del viento. Si ustedes lo quieren ver de alguna forma, imagínense que... Ay Dios, qué horrible. Que este círculo, ¿sí? Es el rotor del aerogenerador, ¿sale? Entonces, por acá viene qué cosa.
el viento como el fluido. Entonces aquí tenemos nuestra respectiva masa de fluido. Y de ahí es de donde nosotros vamos a estar obteniendo la respectiva energía. ¿Va? Ahora la pregunta es, podemos conocer el área y la velocidad, pero ¿cómo calculábamos la densidad? Uy, todo esto de termodinámica. ¿Qué? ¿Termodinámica cuarto semestre? No es con la temperatura. Ok, por ahí la densidad se determinaba con Una diferencia de temperatura. una diferencia de temperatura. Sí tiene que ver la temperatura, pero ¿recuerdan la formulita? Era masa entre volumen. Era presión sobre constante de gases por la temperatura. ¿Sale? La constante de los gases, ¿cuánto valía? Pues ahí vamos a tener diferentes valores dependiendo de las unidades que estemos tratando, ¿sale? Pero vamos a dejar de momento que R es igual a 287.04 joules sobre kilogramo Kelvin. Ahí está. ¿Va? Espero que estén llevando sus apuntes o al menos un formulario por ahí. Igual la sesión la estoy grabando, la sesión la voy a estar subiendo ahí a la plataforma en YouTube, pero preferiría que llevaran sus apuntes. Entonces, ya tenemos que vamos a obtener la energía de, pues, la energía cinética y que en vez de masa vamos a estar tratando con una masa en fluido, por lo que vamos a obtener que la energía cinética de un fluido va a ser igual a un medio de la masa del fluido por la velocidad al cuadrado. Con esta formulita es que tú puedes obtener la energía cinética del viento. Entonces, con esta formulita tú puedes obtener ¿qué cosa? La energía cinética del viento. ¿Me he dicho con otras palabras? La energía proveniente del movimiento en el viento. ¿Sí? ¿Alguien identifica en este caso qué sería esta energía cinética? ¿Cómo la podemos expresar? La energía cinética también es potencia. Entonces es la potencia que tiene el viento. ¿Va? Estar trabajando con la energía como un medio de la masa del fluido por la velocidad al cuadrado, pues es fácil, pero al fin y al cabo siempre vamos a estar haciendo sustituciones, ¿cierto? Si aplicamos las respectivas sustituciones en esta formulita, ¿qué podemos obtener? ¿Cómo habíamos descrito la masa del fluido? Densidad por área por velocidad. Densidad por área por velocidad, y sería velocidad al cuadrado, ¿verdad? Reduciendo esto sería un medio de la densidad por el área por la velocidad al cubo. Y de aquí, ¿cuál es la otra cosa que podemos despejar? Bueno, no despejar, sino sustituir. La densidad. Rápidamente sería el área. A fin y a cabo la densidad también la podemos sustituir, pero creo que el área nos deja con parámetros un poco más sencillos. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio cuadrado. Entonces, si sustituimos eso, ¿qué obtenemos? Un medio de la densidad por pi por radio al cuadrado por volumen, perdón, por velocidad al cubo. Y eso será la formulita que vamos a estar utilizando, la potencia.
que vamos a estar obteniendo del viento. Y al estar hablando de un fluido, recuerden que es sobre segundo. ¿Sale? De esta forma es que tú puedes calcular la energía cinética que va a estar obteniendo o que va a estar impactando contra un generador de eje horizontal. ¿Sale? Como aquí en el dibujito, este sería nuestro generador. ¡Yay! Entonces, de esa forma tú obtienes la potencia del viento. Por ejemplo, digamos que ponen una turbina en Aguascalientes, un aerogenerador, con un diámetro de rotor de 100 metros. ¿Sale? Entonces aquí le ponemos diámetro 100 metros. Profe, ¿le puedo subir poquitito para anotar lo de arriba, por favor? No. Si quieren que les dé un tiempo para que lo noten. Un minutito está bien. A ver, aquí es velocidad del cuadrado, entonces este es el cuadrado. Ok, me avisan. Déjenle pongo pausa al video. Vale. Entonces nos quedamos en que vamos a poner un aerogenerador aquí en la ciudad. ¿Sale? Este aerogenerador va a tener un diámetro de rotor de 100 metros y supongamos que el día de hoy nos encontramos con una temperatura de 25 grados centígrados y la velocidad es de 15 kilómetros por hora. ¿Sale? ¿Cuál será la potencia o la energía cinética que nosotros podemos obtener del viento bajo estas condiciones? ¿Qué necesitamos conocer para nosotros hacer nuestros cálculos? Según nuestra formulita, vamos a necesitar pues la densidad. Y para conocer la densidad necesitamos la presión, la temperatura y la constante de los gases. Ya conocemos la constante de los gases, ¿verdad? ¿Cuánto es? 287.04 joules sobre kilogramo Kelvin. Ahora, la temperatura serían 25 grados centígrados. ¿Y la presión? ¿Cuál es la presión? ¿Cómo la podemos determinar? ¿No sería una atmósfera o para tomarla así como... ¿Como general? Ok, es importante especificar eso. Recordemos que la presión de una atmósfera es a nivel de mar. ¿Aguascalientes se encuentra a nivel de mar? No. No. ¿Cómo podemos obtener la presión en la ciudad de Aguascalientes? Muy sencillo. Nos metemos a buscar lo que serían los datos meteorológicos en internet. ¿Sale? Usualmente la presión en la ciudad de Aguascalientes suele ser de 1014 hectopascales. Es como el promedio. ¿Sale? Entonces, recuerden que al estar tratando con datos de este tipo en los cuales vamos a estar variando las condiciones, si tú no tienes los dispositivos para hacer tus mediciones, siempre va a haber una estación meteorológica cerca. ¿Sí? Bueno, cerca entre comillas, ¿verdad? Saquen los datos de ahí. ¿Vale? Ok. Con eso podemos calcular ¿qué cosa? La densidad. La densidad. Profe, Mande. también tenemos que convertir la temperatura a grados Kelvin, ¿no? Así es. Eso es a lo que iba. Habíamos dicho que la densidad era la presión sobre la constante de los gases por temperatura. Pero la temperatura la tenemos en grados centígrados y la presión la tenemos en hectopascales. Hay que convertir la presión a pascales y la temperatura a Kelvin. ¿Cómo hacíamos la conversión de centígrados a Kelvin? ¿Se acuerdan de esa?
Se suman 32 grados, ¿no? ¿32? 273, ¿no? Ah, no, más. 273.15 más 25. ¿Sale? ¿Eso cuánto nos daría? 298.15. ¿Y cómo pasamos de los 1014 hectopascales a pascales? ¿Cuánto es un hectopascal? 100 pascales. Un hectopascal serían igual a 100 pascales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente multiplicarlo por 100. Entonces sería 1.014.000 pascales. 1.000.000. 1.000. 100.000. 101.400. Ah, sí. 400 pascales. Ahí está. ¿Sale? Entonces ya hicimos nuestra respectiva conversión. Ya podemos calcular la densidad. 101.400 sobre 287.04 por 298.15. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da de densidad? Salió 1.18 para los demás. 1.18, 1.19. ¿Sale? Hay que dejarlo en 1.18. ¿Y sus unidades cuáles eran? Kilogramo, metro cúbico. ¿Va? Entonces ya tenemos nuestra densidad. Ya podemos calcular. ¿Ya podemos calcular? Pues sí, porque pues ya tenemos el diámetro, solo lo dividiremos en Ay, Dios tres santo, no para te pues bien entiendo. rápido. Separa el micrófono. Ajá. Ya, pues ya, yo digo que sí, porque ya tenemos todos los datos. Casi podemos hacerlo. ¿Por qué digo casi? Porque también tenemos que trabajar con la velocidad. ¿Sí? Para calcular la energía no trabajamos con kilómetros sobre hora, trabajamos con ¿qué? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces también hay que cambiar la velocidad de 15 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? Pues 1000 metros kilómetros. ¿Y cuántos segundos hay en una hora? 3600. Entonces, ¿cuánto obtenemos? ¿Cuál es nuestra velocidad del viento? 4.16. Metros sobre segundo. Y ahora sí, ya tenemos los datos para calcular la energía del fluido, es decir, nuestra respectiva potencia. Sustituyendo todo sería un medio de ¿qué? De la densidad. ¿Cuánto era la densidad? 1.18 kilogramos metro cúbico. Después por pi. Después por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio de nuestro rotor? 50 metros. 50 metros
sería al cuadrado y finalmente la velocidad al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría el radio al cuadrado? ¿Cuánto es 50 al cuadrado? 2500. 2500 metros al cuadrado. ¿Y cuánto es la velocidad al cubo? $71.99. ¿Sale? Y ahora sí, ya podemos quitar aquí los metros con los metros cúbicos. Y nos quedaría, ¿qué cosa? ¿Y a cuánto nos da? Me dio 333.596.8. No sé a quién más. 333.000 596.8. .8 unidades. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cúbico. Es decir, van a ser aproximadamente 333.6 kilojoules sobre segundo. ¿Sale? Y estamos hablando de que son joules sobre segundo. ¿Recuerdan alguna otra cosa que se trabaje con joules sobre segundo? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Basar en newtons, profe. No, joules sobre segundo era igual a Son watts, ¿no? watts. Entonces, nuestra potencia son 333.6 kilowatts. ¿Sale? Esa es la potencia que estaría recibiendo el aerogenerador. Pero es diferente a la potencia que nosotros podemos obtener del aerogenerador. ¿Sale? Una cosa es lo que tú recibes y otra es cuánto puedes generar. Ese ya es un tema que vamos a ver, yo creo que pasado mañana. ¿Alguna pregunta? Como quien dice, ese valor es como cuando sacamos cuánta energía incide sobre el panel solar. O sea, Ajá, la energía disponible que tenemos, así es. ok. Pues todo bien, profe, muy claro, la verdad. Ok, entonces les pido que resuelvan otro ejercicio. Este ejercicio, igual para la ciudad de Aguascalientes, pero justamente para ahorita. Con, digamos, un rotor con un diámetro de 50 metros. ¿Cuál será la energía que tendríamos si queremos poner un aerogenerador de 50 metros de diámetro? Actualmente, ¿cuál es la temperatura? Son 16.
A ver, vámonos a uno en común, ¿les parece? A ver, si le preguntamos a Google, ¿cuál es la temperatura en Aguascalientes? Nos está diciendo que estamos a 16 grados centígrados. ¿Sale? Y si le preguntamos la velocidad del viento, alguien que me haga el favor. 21 kilómetros por hora. 21 kilómetros por hora. Ahí está. Entonces pues ya tenemos los datos para lo que sería este momento. Ya habíamos visto pues que también la presión era 1014 hectopascales. Pues adelante. Vale, entonces como resultado les debe de dar aproximadamente 238 kilowatts, lo que sería la energía cinética del ruido o la potencia. Ambos están bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Profe, y después ya influye más así como si es un cañón que haga más corriente, ya ahí se concentra más la energía, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es parte de lo que vamos a ver. También tiene que influir, bueno, también influye muchísimo lo que es la topografía, ¿sí? Si es un lugar abierto, si es un lugar con ahí, no sé, algunos árboles, algunos edificios, eso también influye mucho en cuánto puedes tú transformar de energía. ¿Sale? Pero de momento, con esto empezamos. Sale. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, sería todo por la sesión de hoy. Nos veríamos el día de mañana. ¿Va? Sale, profe. Está bien, Gracias. profe, gracias. Hecho, que tengan un bonito día.